Hemos estado estudiando de forma consecutiva este evangelio y hace un par de meses atrás hicimos un alto, pero nos quedamos en que estudiamos el último momento los 10 primeros versículos del capítulo 7. ¿Y qué es lo que vimos en esos primeros 10 versículos del capítulo 7? Estuvimos viendo un milagro que el Señor Jesucristo le hizo al siervo de un centurión. Veíamos de que este hombre se encontraba al borde de la muerte, estaba a punto de morir. Pero nuestro Señor Jesucristo en su misericordia lo sanó. Ahora nos vamos a encontrar ahora con otra historia que nos narra Lucas, también relacionada con la muerte. El anterior estaba a punto de morir, ahora este se encontraba muerto. Así que hoy nuevamente nos vamos a encontrar con esa triste realidad de la muerte narrada en el Evangelio de Lucas y que es una realidad en la vida humana. Tarde o temprano a todos nos toca experimentar esta realidad de la muerte. Ya sea que nos toca ir viendo morir a aquellos que amamos, o tarde o temprano nos va a tocar a nosotros experimentar de morir y partir. Hoy vamos a ver aquella realidad desde lo que nos muestra el dolor que trae este suceso, la muerte. Vamos a estudiar desde el versículo 11 al versículo 17 en esta oportunidad en 3 puntos. Punto número 1, vamos a ver la descripción de un profundo dolor. Punto número 2, la compasión de Cristo. Y punto número 3, reacciones ante el poder de Cristo. Vamos a dar lectura a nuestro pasaje, versículo 11. Aconteció después que él iba a la ciudad. ¿Quién es él? Nuestro Señor Jesucristo. Aconteció después que nuestro Señor Jesucristo iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Bueno, el versículo empieza diciendo aconteció después. Lucas nos narra que esto que está sucediendo pasó después que el Señor Jesús salvó al siervo del centurión. Pero hermanos, no necesariamente significa que esto sucedió una hora después, media hora después o en la esquina del lugar donde Jesús había sanado al siervo del centurión. No, hay que ir ubicándonos que a veces cuando nosotros vamos leyendo pareciera como que todo va sucediendo inmediatamente. Pero la ciudad de Naín, que el Señor Jesucristo estaba yendo, se encontraba aproximadamente a 40 kilómetros de la ciudad de Capernaum, que es donde Jesús sanó al siervo del centurión. Ahora pónganse a pensar 40 kilómetros. Nosotros nos encontramos de aquí a Cochabamba, ¿a cuántos? 11 kilómetros, ¿no? 11 kilómetros al centro de Cochabamba. Y un detalle importante, en ese momento no habían autos. Así que el trayecto que nosotros vemos de trasladarse de una ciudad a otra no era un trayecto de minutos, sino que a veces se lo iba recorriendo en un día de viaje, probablemente, ¿no? O en varias horas de viaje, dependiendo si es que iban familias. Y esto nos va a aportar otro detalle también. Es que Jesús no estaba yendo a la ciudad solo. Una cosa es cuando uno camina solo y va a un paso ligero, pero el detalle que nos muestra es que Jesús estaba acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Así que probablemente ese trayecto fue un viaje de un día aproximadamente. Como ya hizo Lucas en otra ocasión, hoy vuelve a hacer una distinción importante entre los discípulos de Cristo y la multitud. Lucas vuelve a mencionar diciendo que los que estaban con él eran sus discípulos y la multitud. Amados hermanos, hay una gran diferencia entre los discípulos de Cristo y la gran multitud. Tan solo les voy a poner un ejemplo. El día de ayer, cuando tuvimos la actividad, éramos
muchísimos, ¿verdad? Éramos muchos. Y la realidad es que entre todos esos habían unos que sí formaban parte de los discípulos de Cristo y habían otros que eran la gran multitud. ¿Qué es lo que diferencia a los discípulos de Cristo? Es que los discípulos de Cristo son seguidores de Cristo. No solamente son personas asistentes. Es eso lo que va a hacer la gran diferencia. Estos discípulos de Cristo eran personas que dejaron todo lo que tenían para seguir a Cristo. En cambio, la otra multitud simplemente seguía a Jesús por conveniencia, seguía a Jesús porque habían visto a Jesús hacer muchos milagros, o simplemente como en algún momento Jesús les dice, ustedes solamente me siguen porque yo les di pan, porque les di comida. Hermanos, esa es la gran diferencia entre los discípulos de Cristo y la gran multitud. Los verdaderos discípulos de Cristo siguen a Cristo. En cambio, la gran multitud simplemente busca los beneficios que da Dios. Ahora, nosotros ahí ya podemos ir haciendo una evaluación en nuestra vida. ¿En dónde nos encontramos? ¿Somos verdaderos discípulos de Cristo? ¿Somos personas que seguimos a Cristo? ¿Queremos seguir las pisadas de nuestro Maestro? ¿Negar a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo? ¿O simplemente estamos buscando beneficiarnos de aquellas bondades que Dios da? Bueno, amados hermanos, hay una gran diferencia entre el discípulo de Cristo y la multitud. Además, nos va mostrando cómo este detalle de que había varias personas que ya le seguían a Jesús, nos muestra que la fama de nuestro Señor Jesucristo verdaderamente se fue extendiendo por toda la región. Y es algo que al final de este mensaje, en el versículo 17, va a volver a repetir, que la fama de nuestro Señor Jesús se fue extendiendo, se fue pasando la voz, de voz en voz, diciendo, hay alguien hay un profeta, hay alguien que está hablando palabra de Dios, u otros decían, no, hay alguien que está haciendo milagros, hay alguien que está sanando a los enfermos. De todas maneras, la voz sobre Cristo se fue extendiendo por todos, y es por todos los lugares, y es por eso que habían muchas personas que le estaban siguiendo. Pasamos al versículo 12, dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, este detalle es importante, las ciudades en ese momento, para nosotros ahorita es difícil imaginarnos la puerta de entrada de la ciudad de Cochabamba, ¿sí? Pero para que se den una idea de cómo es esta figura, cuando nosotros nos vamos dirigiendo hacia Cochabamba, llegamos al kilómetro 5 y ahí encontramos una especie de pasarela, ¿verdad? Donde dice, bienvenido a Cochabamba. Bueno, esa era más o menos la entrada a la ciudad. Eran ciudades, muchas de las ciudades eran ciudades amuralladas que tenían entradas, un lugar por donde entraban a las ciudades. Así que el detalle, llega nuestro Señor Jesucristo, estaba llegando con toda la multitud y llegaron a la puerta de la ciudad. Y Lucas dice, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Ahora vamos imaginándonos, nuestro Señor Jesucristo llegaba a la ciudad, a la puerta, y al mismo momento en el que Él llegaba y estaba por entrar, otro grupo de personas salía de la ciudad en un entierro. Ahora nosotros podemos decir, qué coincidencia, ¿verdad? Qué casualidad, justo, qué casualidad que justo cuando salían ellos, Jesús llegaba. Bueno, hermanos, cuando nosotros nos encontramos leyendo la palabra de Dios, vamos a encontrarnos con muchos sucesos que vamos a ir pensando nosotros y vamos a ir diciendo, qué casualidad, qué suerte que le pasó esto. La Escritura está llena de todos estos sucesos. Uno de los sucesos más conocidos que nos llama la atención de cómo se fueron llevando las cosas y que muchos piensan qué casualidad es la historia de José. Cuando nosotros vemos en Génesis, vemos a este niño, a este joven José, que era odiado por sus hermanos y que fue vendido por sus hermanos y que en una sucesión de sucesos llegó a ser
el segundo de Faraón. Y uno puede decir, ay, qué casualidad, casualidad que cuando Josué fue vendido, llegó después, aunque en una circunstancia triste, a la cárcel, pero ahí justo conoció al panadero y al copero del rey. Y de esa manera luego pudo interpretar el sueño de Faraón. Y qué suerte que Faraón que escuchó y que pudo verdaderamente decir el sueño de Faraón. Hermanos, no son coincidencias, casualidades, no es suerte. A eso la palabra de Dios normalmente se lo conoce como providencia divina. ¿Qué es la providencia divina? Cuando hablamos de providencia estamos hablando del control soberano de Dios. Dios tiene el control de absolutamente todo. Si nosotros no creyésemos de que Dios no tiene el control de todo lo que existe, entonces ya no sería Dios. Si hubiera algo en este universo que estuviese fuera del control de Dios, imagínense el caos que eso supondría. Por lo cual, amados hermanos, cuando nosotros creemos en la providencia divina, decimos, no existe casualidades, no existe suerte. ¿Por qué? Porque todo está en las manos y el control de Dios. Hay muchas de este tipo de historias. Hay otra de las historias que me encanta en Hechos capítulo 23, versículos 12 al 16, donde Pablo estaba arrestado e iba a ser trasladado a otra ciudad para declarar delante del gobernador. Y dice que se juntó un grupo que estaba en contra de Pablo y que querían matarlo. Y se juntaron para armar un plan de cómo hacer una emboscada en el momento en el que Pablo estaba siendo trasladado. Pero justo estaba el sobrino de Pablo por ahí cerca y escuchó todo el plan. Amados hermanos, no es casualidad, es providencia. Dios tiene el control de todo. Así que cuando nosotros vemos esta historia y vemos a nuestro Señor Jesucristo llegando a la ciudad, y en ese preciso momento vemos que salía un grupo de personas y se encontraron, no fue por casualidad, sino que fue por la providencia divina. Dios permitió ese encuentro. Ahora Lucas va a proceder a describirnos la triste circunstancia de este entierro. Hermanos, los entierros de por sí son tristes, ¿verdad? Los entierros de por sí traen un profundo sentir de sufrimiento. ¿Por qué? Porque el entierro es la realidad de la muerte, y la muerte siempre trae dolor, hay llanto, hay sufrimiento. Incluso en ese tiempo se contrataban a personas para que lloren por los muertos. Entonces era un ambiente de profunda tristeza. Ahora Lucas nos va a decir que de por sí ya el entierro, la muerte es dolorosa, pero ahora Lucas nos va a aportar algunos detalles para mostrarnos que este entierro era aún mucho más triste, ¿no? ¿Cuáles son esos detalles? Volvemos a leer el versículo 12. Dice que aquí llevaban a enterrar a un difunto. Ya de ahí podemos decir, hay muerte, de por sí hay tristeza. Pero Lucas nos va a decir que este difunto era hijo único de su madre. Y no solamente nos va a decir eso Lucas, que era un hijo único, sino que nos va a decir que esa mujer que estaba perdiendo a su hijo único era viuda. ¿Qué significa esto? Significa que esta pobre mujer había visto morir a su esposo y ahora estaba viendo morir a su hijo único. Ahora, mis amados hermanos, el hecho de que Lucas diga de que este hijo era único y que por eso era una situación triste,
no significa que si esta mujer hubiese tenido otros hijos, entonces no hubiese sido tan triste la muerte, porque tiene otros hijos de reemplazo. No es esa la idea. ¿Por qué Lucas hace el énfasis de esta tragedia en el hecho de que era el hijo único y era una mujer viuda? Sino es que Lucas quiere mostrarnos la circunstancia de total desamparo en la que estaba quedando esta mujer. Esta mujer estaba quedando completamente sola. Había perdido todo lo que tenía. Es decir, había perdido a aquellos más cercanos a ella. Los había perdido. La palabra de Dios nos va a mostrar que este grupo, las viudas, son consideradas en un grupo de mucha necesidad. ¿Por qué? ¿Por qué, amados hermanos? Porque es un grupo que queda totalmente abandonado. Y el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 5, versículos 3 al 7, va a mostrar la profunda necesidad que sufren este tipo de viudas, pero va a ser una distinción interesante. Acompáñenme en sus Biblias a 1 Timoteo capítulo 5. 1 Timoteo capítulo 5. Versículos 3 al 7. Dice la palabra de Dios: honra a las viudas que en verdad lo son. Ahora, el apóstol Pablo va a decir algo interesante en este texto. Va a hacer una diferenciación y va a decir, hay viudas que de verdad son viudas y hay otras viudas que no deberían ser consideradas en este grupo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Pablo va a decir que quizás van a haber viudas que tienen hijos o nietos, y esos hijos o nietos pueden hacerse cargo del cuidado de la mujer que ha quedado viuda, ¿verdad? Pero ahora en el versículo 5 va a decir cuál es la viuda de verdad que necesita cuidado. ¿Cuál es aquella viuda que en verdad queda totalmente desamparada y es necesario que la iglesia cuide? Versículo 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en este pasaje? Si usted sigue leyendo, el apóstol Pablo le está indicando a Timoteo de a quienes tiene que ayudar. La iglesia a quienes tiene que cuidar y sostener. Y Pablo va a decir, ten mucho cuidado, mucha atención con las viudas. Pero fíjate de cuidar a las viudas que de verdad son viudas. A las viudas que han quedado completamente solas. Si una viuda tiene hijos, tranquilo, que sus hijos aprendan a cuidar de su madre que ha quedado sola. Amados hermanos, la palabra de Dios nos va a mostrar cuán importante es el cuidado de aquellas personas que quedan en total desamparo. Nosotros tenemos que ser muy sensibles a aquella necesidad y ser también sabios en distinguir aquellas características que la palabra de Dios nos va presentando. Así que en este caso tenemos una viuda que había quedado completamente sola. Una viuda que había perdido obviamente a su esposo y que no tenía hijos ni nietos que pudiesen cuidar de ella, en completa soledad, y que eso también hacía que quede en completa necesidad.
Desde el Antiguo Testamento la palabra de Dios muestra que Dios tiene un cuidado especial con los necesitados. Salmo 68, versículos 5 al 6, dice: Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Dios tiene un cuidado especial por los desamparados, tiene un cuidado especial por aquellos que han quedado completamente solos y en necesidad. Y en este caso el Salmo hace referencia a los huérfanos y a las viudas. Así que aquí vemos una viuda, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, como decíamos, no por casualidad se encontró en aquel entierro. Recuerden, no hay casualidades. Entramos a nuestro punto número 2, la compasión de Cristo. La compasión de Cristo. Volvemos a nuestro pasaje en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Lucas inicia el versículo 7 diciendo: el Señor la vio. Como muchas veces, Lucas nos va a presentar a Jesús con el título de el Señor, que significa el que gobierna, el soberano, el dueño de todo. Este detalle en este contexto, de mis hermanos, es muy importante, porque Lucas nos quiere mostrar que aquel que estaba viendo a la viuda, aquel que estaba teniendo compasión de la viuda, no era cualquiera, sino que era el Señor. Dice que el Señor la vio y tuvo compasión. ¿Qué significa que Cristo tuvo compasión de esta mujer? Significa que Cristo sintió un profundo pesar en su corazón al ver a esta mujer. La palabra compasión significa sentir lástima, sentir un dolor por ver la tragedia del otro. La idea de alguien teniendo compasión es de alguien que siente empatía. ¿Qué significa la palabra empatía? Alguien que se pone en los zapatos de la persona que está sufriendo y por eso siente y dice: qué dolor lo que está sufriendo la otra persona. Eso es tener empatía, eso es tener compasión, sentir lástima, un dolor profundo por el sufrimiento del otro. Hermanos, la compasión de Cristo era una compasión genuina, era una compasión verdadera. Ahora, la palabra de Dios muestra de cómo nosotros los creyentes, al igual que nuestro Señor Jesucristo, debemos tener compasión. Debemos ser compasivos, debemos tener empatía con nuestros hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 15. Romanos 12, 15 dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. El apóstol Pablo manda a los creyentes a sentir empatía, a alegrarse, a estar feliz con los que están alegres, pero también a llorar con los que lloran. Eso habla de tener compasión, empatía con aquel que está en sufrimiento. Otro detalle que nos enseña el hecho de que nuestro Señor Jesucristo haya tenido compasión de esta mujer, nos muestra que la humanidad de Cristo era verdadera. Cristo fue hecho hombre, un hombre semejante a nosotros. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 15, va a decir que el Señor Jesucristo puede tener compasión de nosotros porque fue hecho semejante a nosotros. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, que no pueda tener compasión de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuestro Señor Jesucristo puede tener compasión de nosotros. ¿Por qué? Porque Él fue hecho semejantes a nosotros. Nos muestra la verdadera humanidad de Cristo. Nos muestra cuán real es el sacerdocio de Cristo, su representación de su pueblo. Él puede compadecerse de nosotros en todo, porque fue hecho semejante a nosotros, pero sin pecado. Ahora, hermanos, Lucas ahora nos va a decir, narrando esta historia, algo que va a parecer contradictorio. Ahorita estamos hablando de que nuestro Señor Jesucristo tuvo compasión de esta mujer, sintió el profundo dolor, se puso en los zapatos de la mujer que estaba sufriendo y Él sintió ese profundo dolor. Pero ¿qué es lo que Jesús le dice a esta mujer? Versículo 13. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores, no llores. Ahora, hermanos, esto parece una contradicción, porque estábamos hablando de que sentir compasión es ponerse en los zapatos del otro. Si yo hiciera esto, amados hermanos, y yo voy a un entierro, a un velorio, y me acerco y le digo: no lloren, no lloren, no sería algo muy compasivo. No sería algo que yo estaría mostrando empatía por el otro. Mucho más si esa petición que le digo no llores, se la hago a aquellos que acaban de perder a su familiar. Bueno, en este caso, amados hermanos, la petición de nuestro Señor Jesucristo es una petición rara en un entierro. Y mucho más si esa petición está dirigida a la persona que tenía más razones que cualquiera para llorar. Amados hermanos, el llanto, el sufrimiento, el dolor en un entierro es normal, ¿verdad? Es normal. Así que, hermanos, no use este versículo como para decir: yo cuando vaya a un entierro, mi forma de consolar al otro va a ser ir y decirle palmaditas. No llores, porque, hermanos, nosotros no podemos hacerlo eso. Nosotros no pudiésemos pronunciar estas palabras. ¿Por qué el Señor Jesucristo sí puede hacerlo? ¿Por qué el Señor Jesucristo estas palabras de no llores no significa una falta de compasión, sino que verdaderamente muestra la compasión de Cristo? Y es que nuestro Señor Jesucristo sí tenía el poder para quitar la razón del sufrimiento. ¿Cuál era la razón del sufrimiento en el entierro? La muerte. Y nuestro Señor Jesucristo es el Señor tanto de la vida como de la muerte. Él sí podía ir y quitar aquel sufrimiento. Es por eso que Él podía ir con toda seguridad al sentir compasión de esta mujer y decir: no llores, tranquila. ¿Por qué? Porque Él sí tenía el poder para quitar la razón de aquel sufrimiento. Hermanos, es por eso que decíamos que el detalle sobre la identidad de Jesús como el Señor, que menciona Lucas al principio cuando dice: el Señor la vio, no fue cualquiera. Si hubiese sido Andrés la vio y se acercó y le dijo: no llores, ahí estaríamos diciendo: qué falta de humanidad, qué falta de compasión. No, pero fue el Señor. El Señor fue el que estaba diciendo: no llores. Él podía eliminar la razón de aquel llanto. Y efectivamente, vemos ahora que la compasión de Cristo no simplemente se quedó en una compasión de pesar, sino que cuando el Señor Jesucristo vio a aquella mujer en sufrimiento, tuvo compasión, pero su compasión fue práctica. No es que el Señor Jesucristo estaba entrando y se cruzó con este entierro y dijo: qué pena, están sufriendo, bueno, continuemos con nuestro camino. No, el Señor Jesucristo, cuando tiene compasión, su compasión es práctica. Y amados hermanos, esto también nos muestra un detalle importante sobre cómo debemos ser nosotros al momento de tener compasión de aquellos hermanos que están sufriendo.
Amados hermanos, si nosotros encontramos a alguien que está en sufrimiento, de nada sirve que nosotros digamos, pobrecito, está sufriendo, me duele verlo sufrir. Bueno, continúo con mi camino. El escritor Santiago, en el capítulo 2, versículos 15 al 16, va a decir lo siguiente con respecto a esto. Santiago, capítulo 2, versículos 15 al 16, dice: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Amados hermanos, si usted dice, a mí me duele cuando veo a alguien sufrir, yo me pongo mal cuando veo a mis hermanos que están en necesidad. Si usted no muestra, amado hermano o hermana, si usted no muestra esa compasión de forma práctica, entonces queda en nada. Queda en nada. Debemos ser compasivos como nuestro Señor Jesucristo es. Una compasión práctica. Él vio la necesidad de aquella mujer, sintió un profundo dolor por lo que ella estaba sufriendo e hizo algo práctico para ayudar a esta mujer. De la misma manera, hermanos, cuando nosotros veamos la necesidad de alguien y seamos movidos a compasión, a un profundo dolor por el sufrimiento de nuestros hermanos, estemos dispuestos a mostrar aquello de una forma práctica. De una forma práctica. Volvemos a nuestro pasaje en Lucas. ¿Cuál fue la forma práctica que nuestro Señor Jesucristo mostró su compasión con esta mujer? Versículo 14. Y acercándose, tocó el féretro, tocó el ataúd. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Hermanos, a diferencia de otros milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo, este milagro no fue algo que las personas le pidieron hacer al Señor Jesucristo. Nosotros retrocedemos a los versículos 1 al 10 del capítulo 7 y vemos la historia del milagro al siervo del centurión. Y todo surge con una petición. Fueron y le pidieron al Señor Jesucristo, Señor, si puedes sanar a este siervo que está enfermo. En este caso, amados hermanos, no encontramos ningún pasaje de alguien que le haya pedido algo al Señor Jesucristo. Y siendo realistas, en el caso del siervo del centurión, el siervo del centurión se encontraba enfermo. Así que quizás las personas de su alrededor tenían la esperanza de que sí había algo que se podía hacer. Había la esperanza de un milagro. Pero en el caso de este joven que murió, las personas ya habían perdido por completo toda esperanza. Así que no hay el pedido de algo, porque siendo realistas, hermanos, ¿qué podían pedir? ¿Qué podían pedir si es que desde la perspectiva humana no podemos hacer nada ante la muerte? Pero hermanos, nuevamente hacemos el énfasis. Aquel que se encontró con este entierro no era cualquiera, era el Señor. Y no fue por casualidad o suerte, sino que fue por providencia divina. La palabra de autoridad de Cristo, aquel que es el dador de la vida, aquel que con su sola palabra dio vida a todo lo existente, se encontraba viendo esa circunstancia de sufrimiento. Nuestro Señor Jesucristo dio vida a este joven que había muerto. Una vez le pidieron a un predicador que se llamaba Dwight Moody y le dijeron, había habido un joven, una persona que había muerto, y lo invitaron para que él diese las palabras en el entierro. Ahora, este hombre se puso a pensar
¿qué puedo compartir en este momento? Y se le ocurrió y dijo, voy a buscar algunas de las palabras de nuestro Señor Jesucristo en los distintos entierros en los que el Señor Jesús se describe en la palabra de Dios que estuvo. Entonces Moody empezó a buscar en la palabra de Dios algún discurso, alguna palabra que Jesús haya dicho en un entierro, y se encontró con un detalle interesante. Todos los entierros a los que el Señor Jesucristo había asistido terminaron con el muerto resucitado. Entonces Moody dijo, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Amados hermanos, y esa fue la realidad. Aquel que se encontraba delante de aquel muerto, de esa circunstancia que para la perspectiva humana es irreparable, en Juan 14:6 se lo presenta como el camino, la verdad y la vida. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 4 versículo 17 dice, solo Dios puede dar vida a los muertos. Así que cuando el Señor Jesucristo da vida a este hombre, está anunciando con sus hechos, con sus obras, que Él es el Dios que puede dar vida a los muertos. El Señor está dejando en claro que Él es el que destruiría al imperio de la muerte. Lo doloroso de la muerte. Amados hermanos, la muerte es algo que tarde o temprano nos vamos a enfrentar. ¿Y saben qué, amados hermanos? Puede que este hombre haya sido resucitado, pero luego, ténganlo por seguro que volvió a morir. Ténganlo eso por seguro, hermanos. Tarde o temprano la muerte nos alcanza a todos. La muerte es una realidad en la vida del ser humano. Y aunque suene irónico y paradójico, en la vida del ser humano una de las cosas más seguras es la muerte. Y la muerte trae profundo dolor. Así como Lucas lo describe, ese profundo dolor de llanto, sufrimiento que tenía esta mujer, que tenían los que le acompañaban. Ese es el dolor que trae la muerte. La pregunta es, hermanos, ¿por qué la muerte trae tanto dolor? ¿Qué es lo que hace a la muerte tan terrible y tan dolorosa? El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55, nos va a presentar cuál es la razón por la que la muerte es tan dolorosa. 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En este versículo 55, el apóstol Pablo, de alguna manera poética, intenta mostrarnos la figura de la muerte con la figura de un alacrán, de un escorpión, ¿verdad? Y dice, ¿qué es lo que hace que esta muerte, que este escorpión sea peligroso? Es el aguijón, ¿verdad? El aguijón donde se encuentra el veneno del escorpión. Si uno le quita el aguijón al escorpión, bueno, simplemente va a caminar, nos va a dar miedo verlo quizás, o alguien que no tenga miedo lo va a poder agarrar con la mano, pero el escorpión va a ser inofensivo, ¿verdad? No va a poder hacer nada. El apóstol Pablo está diciendo, la muerte tiene un aguijón, tiene algo que lo hace terrible. Y es eso lo que lo hace doloroso. Y es eso lo que hace que la muerte sea tan trágica. ¿Qué es eso? Versículo 56 de 1 Corintios 15. Dice, el aguijón de la muerte es el pecado. Amados hermanos, el pecado es ese aguijón que hace de la muerte algo trágico. ¿Por qué, amados hermanos? Porque debido al pecado la muerte es señal de condenación. Por eso la escritura a los Hebreos dice que si alguno no está en Cristo, lo único que le espera después de la muerte es el juicio. El juicio. Lo que hace triste, trágico a la muerte es el pecado. El pecado. Ahora, amados hermanos, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo con esto?
Seguimos la lectura, versículo 57. Mas gracias damos a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, al vencer el pecado, nuestro Señor Jesucristo quitó el aguijón de la muerte. Quitó el aguijón de la muerte. Es por eso que los creyentes ahora, cuando se enfrentan a aquella realidad, porque la muerte sigue siendo una realidad, pero ahora para los creyentes esa muerte es una realidad sin aguijón. Así que ya no es terrible, ya ha perdido lo trágico, ya ha perdido aquello lo que hacía que sea temeroso para el ser humano. Ahora los creyentes podemos ver a la muerte como una aliada. Había un teólogo que decía: la muerte es una aliada para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la muerte es la entrada al reino eterno con nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo verdaderamente, como dice el escritor a los Hebreos en el versículo 2, capítulo 14 y 15, ha vencido por completo al imperio de la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ya vamos terminando, punto número 3. Reacciones ante el poder de Cristo. Versículos 16 al 17 de Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículos 16 al 17 dice: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Bueno, el versículo 16 empieza diciendo que todos tuvieron miedo. Hermanos, es una reacción natural. Imagínese que usted se encuentra en un entierro, en un velorio, y de la nada el muerto resucita. Bueno, la reacción natural es que todos van a tener miedo. Entonces, todos tuvieron miedo, era la reacción esperable, comprensible. Imagínese ver un cadáver y luego que éste comience a hablar. Pero también nos muestra que es una reacción de temor ante aquel que produjo aquel milagro. El miedo que ellos tuvieron, hermanos, no solamente es: tengo miedo al muerto que se levantó, sino que en cierto modo también generaba miedo de quién era este hombre que con su sola palabra resucitó un muerto. Hermanos, ¿no le daría miedo? ¿No le daría miedo estar delante de alguien que tiene tal poder de que con su sola palabra dé vida a un muerto? Bueno, hermanos, esa es la reacción de todos los que presenciaban aquel milagro. Y hermanos, a lo largo de la palabra de Dios, en los evangelios, vamos viendo que esa era la reacción que tenían todos los que veían el poder de Cristo. Cuando Jesús multiplica los peces para Pedro y sus acompañantes en el barco, dice que la reacción de Pedro fue caer de rodillas y decir: aléjate de mí, porque soy hombre pecador. Una reacción de miedo, de temor, de decir: ¿quién es este que tiene tanto poder? Cuando los discípulos se encontraban en medio de una gran tempestad en el barco, Jesús con su sola palabra dijo: calla, enmudece, y todo paró. Entonces los discípulos tuvieron miedo y dijeron: ¿quién es este que hasta el viento y el mar, el agua y los peces le obedecen? Hermanos, el temor de aquellos que presencian el poder de Cristo. Hermanos, algo interesante es que si nosotros vamos viendo el orden que Lucas va mostrando, es que primero tienen temor y luego glorifican a Dios. Hermanos, el temor es lo que produce que alguien glorifique a Dios. Glorifique a Dios. Por eso la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hermanos, si usted verdaderamente teme a Dios, eso va a hacer que usted verdaderamente glorifique a Dios.
Aquel que no glorifica a Dios, aquel que vive como sea, aquel que no le interesa para nada a Dios, es alguien que no teme a Dios. Es alguien que no honra, no respeta, no teme a Dios. Dice que estas personas tuvieron miedo y empezaron a glorificar a Dios. Y decían dos cosas en particular con respecto a dar gloria a Dios. Número uno, decían, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Esta es una clara referencia a aquella promesa que encontramos nosotros en Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 al 18, donde Moisés, hablando de parte de Dios, les dice: Dios va a levantar un profeta en medio de ustedes, en medio de nosotros, y ese profeta va a hablar todas las palabras de Dios. Así que estos estaban recordando y diciendo: sí, va a haber, ha llegado ese profeta, hay ese profeta que está prometido en las Escrituras. Pero también decían: Dios ha visitado a su pueblo, Dios ha visitado a su pueblo. En Génesis capítulo 50, versículo 24, cuando José está dando sus palabras de despedida a sus hermanos, les dice: tengan paciencia, porque Dios visitará a su pueblo. Dios los visitará. Amados hermanos, el cumplimiento de aquella promesa la encontramos nosotros en Mateo 1:23. Emmanuel, Dios con nosotros. Estas personas estaban reconociendo y diciendo: este es el profeta, este es el que está cumpliendo aquella profecía de que Dios iba a visitar a su pueblo. Y en efecto, Dios está en medio de su pueblo. Ahora, hermanos, una triste realidad que vamos a ir viendo mientras sigamos hojeando las páginas de las Escrituras es que tristemente estas mismas personas que ahora estaban glorificando a Dios, que ahora estaban diciendo: sí, este es el profeta, Dios ha visitado a su pueblo, páginas más adelante estas mismas personas estarían clamando: crucifícale, crucifícale. Mis hermanos, ¿qué nos muestra esto? Nos muestra de que muchas veces simplemente somos llevados por emociones y no por convicciones reales. Así que, hermanos, que nosotros podamos tener una convicción firme de quién verdaderamente es Cristo, y que sea una convicción, que no sea solo una emoción. Porque siempre tenemos emociones, y un día podemos estar diciendo: sí, amo a Dios, pero al otro día poder estar negándolo. Un día podemos estar diciendo como Pedro: mi vida daré por ti, y al otro día negándole y jurando y blasfemando que no conocía a Cristo. Amados hermanos, que el Señor nos ayude a tener convicciones firmes de dar gloria a Dios. Versículo 17 dice: y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Esta frase se repite en Lucas capítulo 4, versículo 14, Lucas capítulo 4, versículo 37, Lucas 4, 42, Lucas 6, 17 al 19. Todo el tiempo Lucas haciendo recuerdo algo: la fama de Cristo se extiende, se extiende. Todas las personas que veían quién era Cristo, todas las personas que veían el poder de Cristo, que era lo que sí o sí hacían, iban y hablaban de él a otras personas. Amados hermanos, si usted verdaderamente teme a Cristo, si usted verdaderamente ha entendido quién es aquel que lo vio y tuvo compasión de usted, y que aquel que lo vio y tuvo compasión es el Señor, el soberano, el dueño del universo, hermano, lo que debería ser una reacción natural de nosotros sería anunciar y anunciar y anunciar de Cristo, y hacer que la fama de Cristo se extienda por todas las regiones, por todas las regiones. Aplicaciones para terminar, hermanos. Hemos visto en nuestro primer punto que nada de lo que sucede en este mundo es casualidad. El hecho que Jesús, el dueño del universo, el dador de la vida, justo cuando entraba a la ciudad, se encontró con un entierro
no era casualidad, era providencia. Era parte del control soberano de Dios. De igual manera, amados hermanos, nada en su vida es casualidad. Nada es casualidad. Todo forma parte del control soberano de Dios. ¿Y de qué nos ayuda a entender que las cosas que pasamos son providencias divinas? Es que nos ayudan a darle valor a aquellas cosas. Cuando usted está sufriendo, amado hermano, reconozca y sepa que su sufrimiento no ha salido del control de las manos de Dios. Y eso le va a hacer ayudar y entender que incluso ese sufrimiento tiene un propósito. ¿Por qué? Porque Dios lo permitió. Así que, hermanos, aprendamos que no hay casualidades, no hay suertes, hay providencias, control soberano de Dios, cumpliendo sus propósitos. En segundo lugar, amados hermanos, nos muestra que nuestro Señor Jesucristo es el único que puede dar vida a los muertos. Así como a esta mujer en esta circunstancia triste, un día el Señor lo vio, la vio, hermana, lo vio, hermano querido, y tuvo compasión de verlo en un estado de miseria, en un estado de pecado, muerto en sus delitos y pecados, y el Señor tuvo compasión. ¿Y qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? Al verlo con ojos compasivos, darle vida, le dio vida. Amados hermanos, demos gracias a nuestro Señor Jesucristo porque nos dio compasión. Y al igual que en este milagro, hermanos, el muerto no le pidió a Cristo que lo resucite, ¿verdad? No le dijo, Señor, resucítame. No, ¿por qué? Porque el muerto estaba muerto. De igual manera, hermanos, nosotros nos encontramos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros no le pedimos al Señor Jesucristo que nos dé vida. Simplemente el Señor nos vio, tuvo compasión y le dio vida. Hermanos, la reacción natural de todo aquel que contempla la verdadera identidad de Cristo es temor. Y el temor debe llevarle a glorificar a Dios. Y damos gloria a Dios, anunciando de Él a todas las naciones.